SER Podcast. La Unión Europea da un giro drástico en su política económica y prepara la intervención del mercado de la energía. We, the Commission, are now working on an emergency intervention and a structural reform of the electricity market. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, mencionando la palabra tantas veces tabú, intervención de emergencia, dijo, para evitar que sea Rusia quien marque los precios de la energía. Y esa es una propuesta que España lleva pidiendo meses. Teresa Ribera, que es la vicepresidenta tercera del Gobierno, la ministra para la Transición Ecológica, decía ayer en declaraciones a Televisión Española. Yo creo que hubiera sido oportuno adoptar medidas hace un año, pero creo que no tiene sentido lamentarse. Lo importante es concentrarse hoy. Hemos perdido un año, pero bienvenidas sean las palabras de la presidenta de la Comisión y debemos trabajar intensamente para reducir el impacto de unos precios elevados de gas. Bruselas, por tanto, que empieza a trabajar ahora en una reforma del funcionamiento del mercado energético en la confianza de que ahora sí vaya a salir adelante la propuesta, Pablo Morán. Hace casi un año que von der Leyen aceptó en público estudiar la idea que defendió España, la de desvincular el gas del precio de la electricidad. La propuesta no cuajó entonces por la oposición de algunos socios, pero el contexto ha cambiado y la presidenta de la Comisión va hoy todavía más allá. It is no more fit for purpose. Anuncia una intervención de emergencia en el mercado para poner freno a los exorbitantes precios. We need a new market model for electricity. Sería esta una primera solución antes de proceder a una reforma profunda del mercado eléctrico comunitario que en las actuales circunstancias ha evidenciado sus limitaciones, según la presidenta. Eso llevaría algo más de tiempo. Para la primera intervención de emergencia no hay plazos, aunque sí un Consejo de Energía extraordinario programado para el 9 de septiembre. Y tampoco hay detalles de cómo será, pero Alemania acepta ese debate ahora que el precio del megavatio allí ha pasado de poco más de 100 euros hace un año a más de 1.000 por primera vez en la historia. Francia, soy el país de la Unión con el precio de luz más alto, está rozando ya esos 1.000 euros el megavatio hora. Gillian Ayala, buenos días. Hola Sastre, muy buenos días. La primera ministra francesa ya le ha pedido a las empresas que consuman menos energía, que gasten lo menos posible, porque no se descartan cortes de gas en Francia. Vamos a París, corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. La primera ministra, Elisabeth Borne, advirtió que la única solución ante la amenaza de escasez de energía implica frenar todo consumo de energía indispensable. Si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain. Si nadie cumple con su parte, podríamos vernos forzados a cortes de gas importantes de un día para otro con graves consecuencias económicas y sociales. Es el mensaje que quiso transmitir a los emprendedores y empresarios del país en un foro organizado por la patronal francesa. Borne habló de responsabilidad colectiva, asegurando que sin un esfuerzo por parte del sector se verá obligada a imponer medidas restrictivas. Nous serions amenés a imposer des baisses de consommation. Todo ello en un momento en el que el gobierno ultima los detalles de su plan de sobriedad energética y en este sentido pidió a las empresas que preparen su propio plan, propuestas que se revisarán a principios de octubre. Y precisamente en este contexto, hoy mismo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a estar en Berlín para asistir a una reunión del gobierno alemán. Lo ha invitado Olaf Scholz, el canciller, para hablar de energía y de planes de ahorro. En paralelo, aquí el ejecutivo de Pedro Sánchez ha convocado a los grupos políticos para hablar de la crisis energética. Vamos a la reunión pues con todo el interés de conocer cuál es la propuesta del gobierno, con la actitud de colaborar con el gobierno si quieren iniciar un debate serio, si nos presentan una propuesta. La reunión va a ser pasado mañana y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, va a llegar con su propia propuesta de ahorro energético. Entre tanto, y dentro del gobierno de coalición, el apoyo de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a las manifestaciones que promueven los sindicatos contra la patronal por no subir el salario mínimo, intensifica las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz ayer aquí, en Hoy por Hoy, y a María Jesús Montero en Antena 3. Entiendo que el gobierno de España es demócrata y defiende todas las manifestaciones, igual que ha hecho la señora Teresa Ribera cuando fue a las manifestaciones y los encuentros del Mar Menor. Por tanto, entiendo que la lógica es la misma y me consta que el gobierno de España está muy preocupado porque hay bloqueo en las negociaciones. La patronal de este país, los empresarios de este país han dado muestras de un sentido común muy saludable. Con este asunto de fondo, con este mar de fondo, el gobierno se va a reunir hoy en el Consejo de Ministros. Está previsto que allí apruebe el proyecto de la nueva ley del aborto, una norma que va a permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Y vamos a completar la portada en el exterior, en Bagdad, la capital de Irak.
Hayan pasado una noche y una madrugada muy tensa por las protestas violentas que se produjeron tras la dimisión del clérigo al-Sadr. Hay al menos 12 personas muertas. La Unión Europea ha hecho ya un llamamiento a la moderación, pide que cese la violencia. Laura Prieto, buenos días. Buenos días, Astre. El jefe de la diplomacia europea ha pedido calma y máxima moderación a todas las partes para evitar que continúe la violencia vivida este lunes en Bagdad. Los seguidores del clérigo chiita al-Sadr, muy popular en Irak, asaltaron el Palacio de la Presidencia y del Gobierno en unas protestas que se extendieron a otras zonas del país y que dejaron 12 muertos y decenas de heridos. También hubo fuertes enfrentamientos entre partidarios y detractores del clérigo que, por cierto, ha anunciado que estará en huelga de hambre hasta que se retome la paz. El gobierno de Irak lleva más de 10 meses en funciones ante la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos y estos actos aumentan el temor a una nueva guerra civil a 2 décadas del derrocamiento de Saddam Hussein. Es martes 30 de agosto, el día empieza sin grandes cambios en el tiempo, Gillian. Nos despedimos de la lluvia, eso sí, pero vamos a seguir con calor por las tardes. Los puntos más calurosos de España hoy van a ser Córdoba y Murcia. Allí se podrán superar los 40 grados por la tarde. En cambio, en la cornisa cantábrica las máximas no van a superar este martes los 23 grados. Y en el resto del país tendremos temperaturas pues como ayer, entre los 30 y los 35 grados. En menos de 2 horas vamos a conocer el dato adelantado del IPC de agosto. Es el indicador que nos marca cómo está la inflación y, en consecuencia, cómo está el coste de la vida. En España cerramos julio con una inflación histórica del 10,8% y las previsiones de los organismos internacionales no son, digamos, optimistas para la zona euro. Pronostican al menos un par de meses más de subida de la inflación y los bancos centrales están a la espera de ver si surte efecto también la subida de los tipos de interés para frenar el consumo y así bajar los precios. Confían en el funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda y ya que hablamos del mercado, en las últimas horas hemos conocido que España ha incrementado su demanda de gas en más de un 4% solo en la primera mitad del año. En parte porque las centrales eléctricas están demandando ahora más gas para generar la electricidad. Y esa cifra es importante porque además han demandado casi un 70% más de gas en el primer semestre del año. Vamos a ampliar los datos con Sira Valdés. La demanda de gas para la producción de electricidad, que se disparó casi un 70% en los 6 primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año pasado y que ya supone casi un tercio del consumo total de gas natural en nuestro país, ha sido la principal causa del aumento de la demanda de gas, que se incrementó un 4,4% entre enero y junio, según los datos de Cores, que certifican también que Estados Unidos ha desplazado ya a Argelia como principal socio exportador, después de que las compras a Estados Unidos se cuadruplicaran en la primera mitad del año, mientras que a Argelia han caído más de un 40%. A ambos, a Estados Unidos y a Argelia, les sigue Nigeria, que también nos vende casi un 50% más en tasa interanual, y Rusia, que aumentó sus exportaciones más de un 12%, debido, señalan desde el sector, a la mayor demanda de gas que tiene Francia, que tuvo especialmente en junio, y es que dicen los buques de gas natural licuado descargan aquí y luego ese gas se transporta allí. En Alemania, el canciller Scholz dice que hay que actuar rápido, siendo pragmáticos para no llegar al peor escenario posible, que sería un invierno sin suficiente gas, luz o calefacción. Preocupa la escasez, sí, pero también el precio, y es muy llamativa la previsión que hacen los expertos. Según los datos de la Bolsa Europea de Energía que ha recogido Bloomberg, en 2023 el megavatio hora va a llegar a costar en ese país, en Alemania, más de 1.000 euros. Una situación difícil que el canciller alemán quiere gestionar de la mano de la Unión Europea, pero para eso asegura que hace falta hacer algunos cambios. Por ejemplo, que se empiecen a tomar decisiones por mayoría y no por unanimidad, aunque de momento en casos concretos. Vamos a Berlín, corresponsal Carmen Viñas. El canciller aprovecha una visita a Praga para dar respuesta a las ideas reformistas del presidente francés Emmanuel Macron. Olaf Scholz deja claro que también es partidario de reformar profundamente la Unión Europea para fortalecerse y prepararse de cara al futuro. También está a favor de una ampliación hacia el este. Estoy de acuerdo con que haya una importante ampliación de la Unión Europea, con los Balcanes occidentales, Ucrania, Moldavia y Georgia, ha asegurado Scholz, aunque una Europa con más miembros sería diferente a la actual. El canciller habla de una Unión Europea geopolítica y propone reuniones periódicas de los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países europeos.
También aboga por modificar el principio de unanimidad, cada vez más criticado porque permite a gobiernos individuales bloquear las decisiones. Quiere un acuerdo vinculante sobre la reducción de la deuda y propone un sistema común de defensa aérea. La verdad es que en Europa no todas las tensiones tienen que ver con la energía. En Polonia se dan por la independencia del Poder Judicial. En su momento, quizá lo recuerden, fue un asunto de gran controversia entre Bruselas y Varsovia que llevó incluso a la Unión a bloquear parte del fondo de recuperación que le corresponde a Polonia. Bueno, esos fondos ya se desbloquearon en junio, pero la batalla sigue, la batalla de las asociaciones de jueces contra el gobierno polaco. Y en la SER hemos podido hablar con uno de los portavoces que ha coordinado a esas distintas asociaciones de jueces que elaboraron el recurso para frenar precisamente la entrega de los fondos europeos a Polonia. Ellos denuncian que Varsovia no ha cumplido con el compromiso de garantizar la independencia de los jueces. Ha hablado con ellos Ángel Villascusa. El desbloqueo de los 35.000 millones de euros en fondos europeos para Polonia por haber dado marcha atrás a sus reformas judiciales fue criticado incluso por varios comisarios o por el Parlamento Europeo. Sin embargo, salió adelante. Lo explica Daniel Sarmiento, miembro de The Good Lobby, una de las plataformas que asesora a los jueces europeos. Que el pacto permitía a Polonia, cumpliendo una fracción muy pequeña de los múltiples incumplimientos que se habían ya constatado, pues cumpliendo una fracción pequeña iba a tener acceso a la totalidad de los fondos del plan de recuperación. Ahora y por primera vez 4 asociaciones de jueces han denunciado esa decisión de las instituciones europeas por abrir el grifo a Polonia mientras se sigue incumpliendo el Estado de Derecho. Entre las medidas que se siguen aplicando en ese país, prejubilaciones de jueces contrarios al gobierno o un régimen disciplinario que afecta a toda la judicatura. La misión especial de Naciones Unidas que va a inspeccionar la central nuclear de Zaporilla está ya de camino a Ucrania para hacer observaciones sobre el terreno. Y escuchábamos ahora al presidente del país, a Zelensky, que ha subido el tono de sus advertencias contra Rusia. Literalmente les ha dicho esta madrugada a los soldados rusos que si querían sobrevivir, que se fuesen a casa. Ucrania ha reforzado ahora su contraofensiva en el sur del país. Y por la parte rusa, Irán ha enviado los primeros drones para que el ejército ruso intensifique sus ataques en Ucrania. Bayo. Aviones no tripulados iraníes capaces de llevar a cabo labores de ataque, vigilancia y guerra electrónica que Moscú empezó a recibir a mediados de agosto, aunque aún no los ha desplegado en Ucrania, ya que según el Washington Post presentan fallos operativos importantes. Sobre el terreno, en Zaporilla, un portavoz de la administración regional culpaba ayer a las fuerzas ucranianas de atacar de nuevo la central nuclear dañando el techo de un almacén de combustible, un ataque que no produjo fugas radioactivas pero que se suma a una larga lista de incidentes que asolan esta central en la que esperan ya la visita de los inspectores de la OIEA. Without an exaggeration, this mission will be Esta misión, que se espera esta misma semana, será la más dura en la historia del organismo, dijo ayer el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba. Esto mientras Ucrania anuncia oficialmente esa contraofensiva en el sur del país, en Jersón, una región limítrofe con la península de Crimea, con la que busca romper el estancamiento del conflicto y lograr algunos avances territoriales antes de que el invierno vuelva más difíciles esas operaciones militares. Y este martes se van a reunir los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea para debatir esa suspensión de los visados a los ciudadanos rusos. Una propuesta polémica que ha presentado la República Checa, que tiene ahora la presidencia temporal de la Unión. Aunque difícilmente va a salir adelante la medida porque, entre otros, se oponían países como Alemania y el propio Josep Borrell, el alto representante de la diplomacia europea. SER Podcast. La entrevista que dio ayer en este programa, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha vuelto a evidenciar las diferencias que hay en el seno del gobierno de coalición a la hora de abordar la negociación para subir el salario mínimo. Y la relación que debe tener además el gobierno con los agentes sociales. Creo que en este momento la patronal española no está a la altura de su país y por tanto los sindicatos tienen razones para salir a la calle. Bien. Mientras Yolanda Díaz respalda una manifestación contra la patronal, las ministras socialistas María Jesús Montero y Pilar Alegría, la portavoz del PSOE, reconocían en público el trabajo de la COE. Verdaderamente hemos visto también un ejercicio de responsabilidad por los agentes sociales, por los principales sindicatos, también por la patronal y yo sinceramente después de ver cómo se han comportado a lo largo de todo este tiempo es lo único que querría trasladarles, es el reconocimiento a la labor y al trabajo que han venido desempeñando. El viernes escuchamos aquí al secretario general de la UGT, a Pepe Álvarez, ayer a la ministra de Trabajo, esta mañana en El Abierto. A partir de las 8:30 hablaremos con el vicepresidente de la COE, con Lorenzo Amor. La crónica política se completa con lo que dijo sobre esto Alberto Núñez Feijóo. Nuestro deber es decirle a los españoles que están preocupados, que hacen bien, que tienen motivos para la preocupación. 7:15. Hoy por hoy.
con José Luis Sastre. Otros asuntos que son noticia en este martes. La síndica de Barcelona ha decidido investigar de oficio los pinchazos a mujeres a raíz de todas las denuncias que se han interpuesto, sobre todo durante el ocio, las fiestas, en el ocio nocturno. La síndica quiere saber qué atención están recibiendo las víctimas en los centros de salud cuando denuncian un caso de este tipo y cuál es el protocolo del Ayuntamiento de Barcelona. Guillem Carreras, buen día. Buen día, les pide información a Ayuntamiento y también a la Generalitat. En concreto, les pregunta cuáles son los protocolos establecidos en estos casos para atender a mujeres que sean víctimas de estos pinchazos y qué atención física y psicológica se les ofrece. Jaume Saurat, junto de la síndica, pide detalles concretos en relació a l'atenció que va rebre una noia en el CAP. De la atención que recibió una chica en atención primaria y, según su versión, no se tomaron seriamente su denuncia y la trataron con poco respeto. Algo inaceptable, dice. También exige saber cuántos casos en total se han denunciado. La Generalitat y el Consistorio tienen un mes para enviar las respuestas y detallar cuáles son sus protocolos. Este verano ha estado marcado por interminables olas de calor, también por decenas de incendios forestales que han quemado más de 200.000 hectáreas en nuestro país solo durante este año. Y si nos fijamos en los efectos que ha tenido este calor extremo en la salud, casi 5.000 personas han muerto en España y según la Sociedad Española de Epidemiología, esa situación va a empeorar con el paso de los años. Es el pronóstico que hacen los expertos y que nos cuenta ahora Teresa Rubio. Dice la OMS que en 2030 habrá 250.000 muertes adicionales al año atribuibles a los efectos del cambio climático, principalmente debidas a la exposición a las altas temperaturas. Van a aparecer nuevos patógenos que pueden causar enfermedades y las autoridades lo saben. Jesús Ibarlucea es presidente del comité organizador del Congreso. Sí, las administraciones están informadas y lo conocen. Y también saben que vamos con retraso a la hora de tomar medidas serias, transversales y que afecten desde el ciudadano a la gobernanza de comunidades autónomas, países o a nivel internacional. La contaminación atmosférica, la exposición a sustancias químicas y la contaminación del agua son las principales causas de enfermedad y mortalidad de origen ambiental. Muchos científicos consideran que ya se han superado los límites del no retorno. Del exterior y más allá del debate sobre la energía que centra, como les venimos contando, todo el debate europeo. Hay más noticias. En el Reino Unido han contratado a una empresa externa con 3 cargueros para que patrulle el Canal de la Mancha y recoja a los migrantes que intentan cruzarlo. La idea que tiene el gobierno británico es que esos migrantes sean devueltos y para eso va a pagar más de 2 millones de libras. Desde Londres informa Daniel Postico. El Reino Unido ha contratado a una empresa externa con 3 cargueros para que patrulle el Canal de la Mancha y recoja a los inmigrantes ilegales que intenten cruzarlo y los devuelva al puerto francés de donde salieron. El gobierno británico pagará 2 millones de libras por un trabajo de 6 meses. Esta decisión se produce después de que la semana pasada se alcanzara el récord de ilegales que intentaron cruzar el canal en un solo día, cuando 1.300 personas, entre las que había mujeres y bebés, envueltos en sábanas, lo cruzaron subidos en 27 botes. Solo este mes han cruzado 6.200 personas y en lo que va de año 22.500, el doble que en 2021. El gobierno británico culpa al francés por no tener suficientes agentes para vigilar la frontera, pero el gobierno francés lo niega. En Estados Unidos siguen los tira y afloja entre el Departamento de Justicia y los abogados de Donald Trump después del registro a su casa en Mar-a-Lago. La jueza que lleva este caso en la Florida le ha pedido al Departamento de Justicia que entregue una lista más detallada con el material. Desde Washington informa Manuel Ruiz Rico. El Departamento de Justicia norteamericano ha terminado de revisar el material recuperado de la mansión de Donald Trump y ha apartado de la investigación de forma preventiva un conjunto limitado de documentos que podrían estar protegidos por la relación cliente-abogado. Esto se produce a pesar de que la semana pasada los letrados de Trump presentaron un recurso oponiéndose a que el FBI revise el material recuperado hasta que se nombre a un magistrado especial que supervise esa tarea. Con todo, la juez de Florida que lleva este recurso se ha mostrado proclive al nombramiento, si bien para tomar una decisión ha fijado una audiencia este jueves y ha exigido al Departamento de Justicia que entregue una lista más detallada de todo el material incautado. Esto podría darle a Trump la oportunidad de recuperar la documentación que la juez considere que no está sujeta a la orden de registro. El expresidente está siendo investigado por obstrucción a la justicia y por tenencia ilícita o destrucción de documentos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.